antes de eso, debo poner a grabar la reunión. Ok. Hoy le vamos a pedir al señor Alejandro. Alejandro, ¿nos haría el favor de guiar la oración de apertura? Ok. Ah, buenas noches, Listo. Erwin Joel. Buenas noches, Erwin Joel. Ok. Ok. Bueno, todavía Listo, hay pastor. varios entrando. Me permiten un segundo. Es que si no se hace un caos durante la oración, ¿verdad? Vamos a esperar un momentico. Ok, creo que ahora sí. De repente me aparecieron varios en la sala de espera. Bienvenidos, bienvenidos. Erwin Joel, Margarita, Carla, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Señor Rafael Hermosilla, un saludo a todos. ¿Eh? Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Grandes bendiciones, un saludo cordial. Y bueno, de nuevo en la clase con expectativas para aprender cosas nuevas sobre la palabra del Señor. Qué bueno, de eso se trata, ¿verdad? Ok, muy bien. Le vamos a pedir al señor Alejandro a guiar la oración de apertura. ¿Está bien, Alejandro? Ok, la voy a poner aquí. Hermanos, vamos a escuchar y vamos a meditar con nuestros corazones, pensando en las palabras de esta oración. Ok, gracias, Alejandro. Listos. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de la tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te libre. Tú no me negaste, tú me mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Alejandro. Ok, y nuevamente les damos la bienvenida a los que recién entraron. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos aquí en la lección 5 de este curso. Tiene 8 lecciones en total. Eso quiere decir que solo nos queda hoy, que es el lunes, el miércoles, la lección 6. La próxima semana vamos a cubrir las lecciones 7 y 8 y ya con eso se acaba el curso aquí en Academia de Cristo. Son cursos breves en un sentido, duran un mes aproximadamente, casi todos nuestros cursos. No siempre, de vez en cuando se ofrecen con otro horario o algo, pero la mayoría de los cursos así se manejan. Muy bien. Ok. Vamos a empezar con una actividad eh, que realmente eh, trata de resumir en breve los primeros 5 capítulos del libro de Daniel. El libro de Daniel es sumamente interesante porque importante también porque es un libro tanto histórico, o sea, nos cuenta la historia de cómo les fue allá en Babilonia a los exiliados y a la vez nos da, a la vez es un libro profético. Hay partes del libro de Daniel que nos muestran visiones dadas por Dios, sueños que hasta son difíciles de interpretar. Parece casi como Apocalipsis, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento. Muy interesante el libro de Daniel. Vamos a comenzar haciendo un resumen de los primeros 5 capítulos. No sé si alguien pudo hacer una pequeña investigación de qué tratan los capítulos. No sé si alguien podría, si algunos, varios de ustedes nos podrían apoyar. Tal vez le asignamos si 5 personas levantan la mano, tal vez les asignamos un capítulo a cada quien. Así lo hicimos en la mañana. Viviana, capítulo 1. Sí, Pues, bueno, yo le... sí, permítame, perdón. Juan Sí, Reyes, capítulo 2. Jair, capítulo 3. ¿Alguien quiere capítulo 4? A ver. ¿Alguien sí pudo revisar un poco el libro de Daniel?
Veo la mano de Amelia, capítulo 4, y Carla, capítulo 5. ¿Qué les parece? ¿Todos aceptan sus tareas, sus responsabilidades? Sí, Ok, para mí el 4. ok. Viviana, sí estaría bien que nos dé un resumen del capítulo 1. Sí. Ok, Sí, Viviana, capítulo 1, Juan Reyes 2, bueno, Jair 3, Amelia 4 y Carla 5. Listos, ahora fue sí, Viviana, ahora sí. bueno, en el capítulo 1 de Daniel empieza en el año 600 antes de Cristo, el reinado de Joacín fue sitiado y fue deportados todos a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Era tiempo también de Jeremías, el profeta. Bueno, llevaron dentro de los jóvenes de Judá 4 muchachos que eran de la casta real, de los príncipes de la realeza. Eran chicos muy bien puestos, educados, refinados, no eran chicos comunes, se los eligieron, dentro de todos los eligieron. Y tenían a un jefe principal que era un eunuco, y estaban los 4 que eran Daniel como Belsasar, le puso nombre, Ananías como Sadrach, Misael como Mesac y Azarías como Abednego. Lo estoy resumiendo más rápido para que tengamos Sí, tiempo. ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, y ellos le tenían, el jefe de la guardia del eunuco tenía que darle la comida que comía el rey, la comida y el vino. Entonces ellos pidieron por favor que no los obligaran a comer esa comida porque para ellos era abominación, era algo que no lo podían hacer. Entonces este jefe que los consideraba dijo, pero me van a cortar la cabeza si yo no les doy de comer y van a estar desmacrados. No, dice, probemos 10 días, danos legumbres y agua. Si en 10 días nosotros no estamos bien, dice, entonces, bueno, probaron 10 días y la apariencia de ellos 4 era superior a los demás jóvenes que estaban en el lugar. A ver qué más, porque estudié todos, así que medio No, que excelente. se me va. No, excelente, excelente, Viviana. Ay, perdón. Y sí, bueno, entonces y Dios le dio sabiduría, inteligencia en ciencia, en conocimientos de letras. A Daniel le dio visión y la interpretación de sueños. Y pasado el tiempo fueron llevados al rey Nabucodonosor y lo hallaron. No había como, a ellos no había como ellos. Entonces lo pusieron en todos los asuntos del rey y dice que los halló 10 veces mejor que a los demás, que los astrólogos, que todos los que estaban en el reino. Bueno, y estuvo un año, estuvo todos los años, Daniel, hasta un año del rey de Ciro. Bueno, hasta acá, porque No, me sí, confundo. no, no confundió nada, todo clarito, Viviana, excelente trabajo, muy buena investigación. Entonces, en Bueno, pocas palabras, les fue bien allá en Babilonia, sí, de muchas maneras, eh, solo que sí tuvieron pruebas espirituales, o sea, los pusieron a prueba, si iban a comer la comida impura, tal vez también esa comida iba relacionada con la adoración a los ídolos, puede ser, solo claro, es una sugerencia, pero pues sí, tampoco, pues tal vez era comida como carne de puerco, ¿verdad? Que no era sí, permitido para sí. los judíos. Entonces No, ellos, por la ley de Moisés, por la ley del Antiguo Testamento, negaron a ensuciarse espiritualmente. sí. Entonces, Yo em, lo que saco como relación, ¿no? Que saco que ellos fueron fieles a Jehová, a Dios. Entonces, exactamente. dentro de su fidelidad de no contaminarse, de ser obedientes a la ley y no contaminarse, Dios los respaldó y los bendijo. En ese primer capítulo saco esa conclusión. Exactamente, muy bien. En pocas palabras, unos jóvenes judíos pasan la prueba. Muy bien, excelente, Viviana. Y me encanta porque
nos da hasta el nombre, los nombres judíos y los nombres babilonios de los 4 muchachos, ¿verdad? O sea, Daniel realmente es su nombre hebreo, Belsasar, ¿verdad? Belsasar. Sí, Belsasar, sí. Sí, sí, perdón, con la T, ¿verdad? Belsasar. Sí, con la T. Sí. Porque después hay otro Belsasar sin T que es un rey. Sí, si no me equivoco. O es un jefe de un rey. Sí, si no Creo me que está en el equivoco, el capítulo. Bel era el nombre de un dios babilonio, de uno de sus dioses. Tenían Marduk, tenían Bel, así que basaban sus nombres en... Bueno, ok, esa es otra cosa. Juan después. Reyes, gracias Viviana, muchas gracias. Juan Gracias, Reyes, pastor. capítulo 2. Hermanos, pastor, mire, pude sacar este resumen, ¿verdad?, del capítulo 2. Sí. Si nosotros vivimos respetando a Dios como estos 4 jóvenes, Dios nos puede usar así como Daniel lo usó, ¿verdad? Dios cumple su palabra a donde dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nadie pudo interpretar los sueños del rey Nabucodonosor más que Daniel. Habían grandes sabios, varios sabios habían y nadie usó Dios más que Daniel para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Entonces, si nosotros vivimos respetando a Dios, también Él nos puede usar. Amén. Perdón, estuve hablando en silencio. Exactamente, Juan Reyes. Daniel fue fiel a Dios en todo y Dios le dio un don, el don de interpretar sueños, ¿verdad? ¿Cuál era el sueño de Nabucodonosor en capítulo 2? Juan Reyes o alguien más se acuerda, en pocas palabras, no vamos a entrar en mucho detalle, pero ¿con qué soñó Nabucodonosor? Y él dijo, les dijo a sus magos, ¿verdad? Díganme mi sueño y díganme la interpretación o los mato a todos, ¿verdad? Eso fue la prueba. Y todos así, nos va a matar. ¿Cómo vamos a interpretar el sueño si no nos dice el sueño? Y él les estaba dejando en claro que no, pues esto es, si realmente saben, si realmente tienen poder sobrenatural para interpretar el sueño, también me pueden decir el sueño, ¿verdad? Entonces, ¿alguien se acuerda de qué trató el sueño? En pocas palabras, ¿qué es lo que vio el rey Nabucodonosor? Sí, profesor Joel. Sí, perdón, primero le damos a Juan Reyes la oportunidad. Sí, discúlpame, sí. No, está bien. Juan Reyes, ¿qué es lo que vio? Una gran imagen. ¿De qué? ¿De qué? Una gran imagen de oro fino. ¿Sí? Mm. El rey vio en su sueño vio una gran imagen, ¿verdad? Sí, como una estatua, Que ¿verdad? era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sí, es esto, justo lo que describe Juan Reyes. Era como, sí, una imagen, oro, la cabeza, plata, el pecho, después bronce y después hierro. Solo que el hierro en los pies, sobre todo, se mezcló con barro, ¿verdad? Barro. Sí. Y luego viene, es como ven en la foto, viene una roca, perdón, una piedra grande y despedaza, hace pedazos el reino de hierro, perdón, de hierro y piedras. Bueno, en pocas palabras, amigos, no queremos pasar toda la clase, aunque sería muy interesante. El estudio para hoy no está enfocado en este capítulo. Sobre todo, el punto es que es Dios que, como dice en la pantalla, que cambia los tiempos, las estaciones,
pone, quita reyes, ¿verdad? Da sabiduría a los sabios, inteligencia a los expertos. Él es el que revela los secretos más profundos. O sea, Dios es el Dios de dioses, el rey de los reyes. Dios es el que permite que un reino surge, se levanta y luego se cae, y otro se levanta y otro y se cae el anterior. Así, Dios manda en todo, ¿verdad? Ahora, si seguramente me van a preguntar de, ay, ¿qué significa este sueño? En pocas palabras, Dios le estaba explicando a Nabucodonosor y a Daniel y al pueblo de Dios qué es lo que iba a suceder desde los tiempos de Daniel. Estamos por ya 500 y algo antes de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo. ¿Qué iba a suceder en esos 500 años? ¿Qué iba a suceder? La cabeza de oro, Babilonia. El pecho de plata, los persas. O sea, el reino medo-persa le llaman, los persas, como el rey Jerjes, por ejemplo, el rey Jerjes. Después, eso se va a hablar hoy, ¿verdad? Y también en la siguiente lección cuando hablamos de Esther, la reina Esther, eran los persas. Después de los persas vienen los griegos, ¿verdad? Los griegos y los macedonios, que seguramente, tal vez han escuchado el nombre Alejandro Magno. Alejandro Magno, sí, es eso. Él es ¿cómo se llama? De la parte de bronce, ¿verdad? La parte superior de las piernas, la parte de abajo y la parte inferior de las piernas, que era de hierro, pero luego se hace pedazos de barro. Eso ya es el imperio romano, los romanos. Y dice que en tiempo de los romanos, bueno, del último reino, el de los pies, está mezclado con barro, porque barro es frágil y el imperio romano se dividió en muchas partes y se hizo débil y luego viene un reino eterno, que es la llegada de Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el reino que despedaza, que hace pedazos a todos los otros reinos del mundo. ¿Okay? O sea, básicamente en esta imagen tenemos una explicación, una profecía de la historia desde 500 o 600 antes de Cristo hasta el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y de eso se trata. ¿Okay? Muy bien. Capítulo 3, Jair, por favor. Ahora sí, señor Jair, capítulo 3, después Amelia, capítulo 4 y Carla, capítulo 5. Sí, profesor. Entonces, ya pues Daniel interpretó en el capítulo 2 el sueño del rey Nabucodonosor, donde le decía que precisamente él era la cabeza de esos reinos, ¿no? Porque él representaba la cabeza que era de oro y prácticamente encabezaba como el transcurso de la historia a partir de ese momento. Tanto que se creyó el hecho de que precisamente mandara hacer una estatua y la erigió en honor a él. Y es lo que trata precisamente el capítulo 3, donde mandó a erigir una estatua e hizo que todos sus administradores, sus gobernantes, se reunieran para precisamente adorar esa estatua en honor a él. Pero resulta que entre sus políticos y gente que le rodeaba, allí precisamente se despertó la envidia de ellos contra Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales precisamente había puesto el rey en los negocios del reino en las provincias, ¿no? Y estos se llenaron de envidia y precisamente comunicaron esto al rey. El rey se enojó contra ellos y mandó a calentar precisamente el horno 7 veces más para que ellos fueran arrojados allí por el hecho de no adorar esa estatua. Sí. Y estos jóvenes precisamente se colocaron firmes en su fe en el Señor y confiaron en que su Dios les libraría de semejante catástrofe
que se avecinaba para sus vidas, como era el morir quemados. Y confiaron en el Señor, y justamente después de que fueron arrojados, el Señor les libró, les sacó en victoria y no les dejó en vergüenza. Y lo que más me aterra es que dice la palabra que quienes los echaron allá, los alcanzaron la llama y murieron quemados, ¿sí? Entonces, después de eso, fueron exaltados, y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios precisamente era Dios verdadero, y mandó precisamente a honrar a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Básicamente eso. Ok, muchas gracias. No, y seguramente hoy todos ustedes van a dar más detalles en el proyecto final, ¿verdad? Entonces ya no vamos a entrar en más detalle. Excelente resumen, señor Jair. Amelia, gracias por esperar. Capítulo 4, por favor. Perdón, ¿nos puede dar un resumen del capítulo 4? Muy buenas noches, apreciados compañeros, estimado pastor. El título es La locura del rey Nabucodonosor. Este rey era un rey muy dominante en aquella época, pero a la vez era un rey muy orgulloso y se sentía autosuficiente. Todos los logros que este rey había tenido ha sido por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Tanto había sido su gobierno que había llegado su fama hasta los confines de la tierra. Entonces eso le había hecho a él un hombre muy poderoso, muy autosuficiente, ¿no? Como tenía el poder y a donde iba lo reconocían, entonces se llenó de egoísmo, se llenó de orgullo. Entonces, como quizás a muchas personas aquí en la tierra que tienen el honor de ocupar grandes cargos, y a todo el mundo los quiere saludar y los da lugares importantes. Del mismo modo, este señor, el rey. Entonces, él tuvo un sueño muy importante sobre un árbol muy grande que era sembrado de la tierra y llegaba hasta el cielo, su follaje. Muy hermoso. Se posaban allá, aves venían, comían, etc. Entonces, buscó a muchas personas que puedan interpretar este sueño. Y no hubo ninguno de ellos que podrían interpretar. Vinieron los magos, ¿cómo se llaman estos? Hay intérpretes, varias personas que era para que hagan esta interpretación y nadie lo podía hacer. Finalmente trajeron a Daniel. Daniel, cuyo nombre es Beltsasar. Entonces, él se entrevistó con el rey y el rey le comentó todo el sueño y Daniel se quedó atónito. Después de escuchar, se sintió un poco incómodo el rey Nabucodonosor y finalmente le dijo, Daniel logró interpretar el sueño diciéndolo, Señor, el árbol que usted soñó y vio es usted mismo. Y como vio que llegaba hasta el cielo, quiere decir que su fama de usted llegó hasta los confines de la tierra. Entonces, pero es necesario cortar. Pero al final le dijo, el Señor cuando ordena que se corte, le dice a usted que usted reconozca que es el Señor quien le ayudó con todo lo que usted logró. Entonces, como él estaba lleno de orgullo, y le dijo, que hay 7 años que si usted no reconoce que el Señor fue el que le ayudó a todo esto, usted va a enloquecer 7 años. Y caminará y comerá y será bañado por el rocío, vivirá en el campo, ahí dormirá, ahí se echará y con los animales vivirá y etc. Y él no lo creyó. Entonces caminó él por el espacio de su castillo donde él vivía y expresó lo siguiente. Ya le había dicho Daniel lo que pasaría. Entonces él dijo, ¿no? Habló el rey y dijo, no es esta, o sea, mirando toda la maravilla donde él estaba en su reino, dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, dijo él.
atribuyéndose a él, diciendo yo lo hice. Y rápidamente aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una gran voz del cielo: a ti te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. El reino ha sido quitado. Y en ese momento, él pierde la razón y pasa 7 años, ¿no? De su proceso de locura, y le quita el poder el Señor, así como él le dio. Pasado de los 7 años, después de él divagar loco en el campo, sin que nadie lo viera y todo esto, recuperó nuevamente cuando logró levantar la mirada hacia el cielo, le devolvió la razón nuevamente el Señor después de 7 años. Cuando el Señor le devolvió todo, le devolvió su reino, le devolvió todas las personas, la servidumbre, todo el que le había quitado cuando él estuvo en locura, y le devolvió de la misma manera. Cuando esto pasó, el rey reconoció que él no fue el que logró todo, sino reconoció que fue el Señor quien le dio, quien le quitó y que nuevamente le devolvió. Entonces ahí está la magnífica obra y la promesa de Dios con cada uno de nosotros, y también con este rey orgulloso y autosuficiente. Sería mi participación. Gracias. Excelente, Emilia. El rey Nabucodonosor se humilla delante de Dios. Dios lo obliga a humillarse, ¿verdad? En cierto sentido. Sería buenísima una película de este libro, ¿verdad? Muy interesante. A lo mejor existe. Si alguien conoce uno y que esté disponible en internet o algo para que la veamos, sería genial. Bien, capítulo 5 le corresponde a Carla. Carla, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, voy a seguir con el capítulo 5 y le he puesto Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Después de que Nabucodonosor había experimentado toda esta evidencia, había aprendido, ¿no?, toda esa hazaña de insasar a Dios, aprendió a humillarse, su corazón se humilló ante Dios, pero cuando murió Nabucodonosor, salió su hijo Belsasar, era el rey del hijo Nabucodonosor. Pero debo notar una diferencia. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y Belsasar decían también a Daniel. Pero para no confundir, vamos a hablar de Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor no siguió los pasos de su padre, por tanto no se había humillado. Su corazón no estaba humillado, tampoco creía en su Padre Celestial y Jehová, más por el contrario, adoraba a Dios, ¿no? Y también tenía concubinas, ¿no? Esas dos concubinas, todo eso había mandado, dice, a sacar del templo los vasos, dice acá, vasos para servirse vino. Así no respetaron las cosas del templo de Dios. Y en una de esas, en esos momentos, dice que había visto ustedes en frente del candelabro, sobre el lucido de la pared del palacio del rey, y el rey contemplaba el rostro de aquella mano que escribía. En aquel tiempo, en lo que después estas historias, asustó. Quería saber qué es lo que le habían interpretado de la escritura. Y entonces él buscó a varias personas para que interpretaran eso, ¿no? Y dijo, cualquier hombre que lea esta escritura me muestre la interpretación, será vestido de lujo, será vestido de púrpura, será adornado con alrededor de su cuello, y además dádivas. Y además les dijo que va a reinar, va a estar como gobernante. En aquellos tiempos los sabios del rey habían acudido, pero ninguno había podido describir lo que decía eso. Entonces se acordó de Daniel, también fue ante él, y Daniel explicó como la padre. Le dijo que le dijo, tú no eres
como tú, le dio un resumen, le dijo que su padre, le recordó que su padre se había humillado y que había conocido a Dios. Le había dicho que también él no había, se había humillado su corazón, pero le dijo, tú eres diferente a tu padre, tú no te humillas, tú eres más activo. Y además de eso, le dijo que esas escrituras decían Mené, Mené, Tekel y Parsim. Mené significaba Dios ha numerado los días de tu reino, porque tu reino ha terminado. Tekel significaba ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado deficiente. Dijo que era deficiente como rey. Y Pérez, que había sido dividido y dado a los medos y a los persas. Es decir, en aquel tiempo Belsasar mandó y le dio todo eso a Daniel, lo que le había dicho, ¿no? Pero él le dijo, yo no quiero tus dádivas. Y le dijo que iba a llegar otro gobernante. Y en aquel momento, Belsasar, el rey caldeo, fue muerto. Y luego Darío, el Medo, le sucedió con el reino, ¿no? Eso es lo que sí. Sí, excelente. Muchas gracias, Carla. Unas investigaciones muy completas, mis amigos. Muchísimas gracias. Capítulo 5, entonces, es Daniel interpreta la escritura en la pared, que como nos explicó Carla, trata pues, de la caída de Babilonia, ¿verdad? Babilonia se termina, el reino pues ya no tiene el mismo poder después de esto. Se agarran el poder los medos y los persas. O sea, el imperio persa empieza esa misma noche, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la cabeza de oro, ya se acaba y empieza el pecho de plata, como en la visión de Nabucodonosor con los persas. Ok, muchas gracias, amigos. Sí, es como el término de los babilonios y el comienzo de los persas en el capítulo 5. Ay, perdón. Ok, bien. Pasamos al capítulo 6, amigos. Daniel capítulo 6, favor de abrir sus Biblias al capítulo 6. Primera pregunta, ¿ok? Vamos a hacer un repaso del capítulo 6 de Daniel. Primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes? Señor Jair, levanta la mano. ¿Quiénes son los personajes, señor Jair? Sí, profesor Joel. Entonces, en esta historia, en el capítulo 6, primero que todo es el rey Darío, quien Ujú. precisamente asume el mando del nuevo reino, el reino de los medos y los persas. Siendo esa sátrapas que pensó constituir el rey sobre su reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Básicamente estos son como los personajes de esta historia, ¿no? Sí, excelente, excelente. O sea, tenemos a Daniel, que por supuesto, tal vez parece que nació en Judá, pero fue exiliado de jovencito a perdón, a Babilonia, ¿ok? Sí, el rey Darío, acuérdense, amigos, que el imperio persa es muy grande y tiene 120 regiones o más, o sea, casi como provincias, ¿verdad? Y cada provincia tiene su sátrapa, y sus gobernadores para cada territorio y todo eso. O sea, fue un reino, un imperio muy bien organizado. ¿Ok? Y Daniel realmente pues era sobre todo los 120 sátrapas, ya estaba en poder y, pues, o sea, tenía un puesto muy importante. Y por supuesto queremos mencionar el ángel de Dios, sin duda. Pregunta 2. ¿Alguien del grupo desea aportar cuáles son los objetos de esta historia? Con esta pregunta hablamos de cualquier detalle que no sea una persona, ¿verdad? Puede ser un árbol, bueno, un animal,
aunque un animal sí es vivo, es un ser viviente, pues no es una persona. Em, algo de ropa, algún detalle en la historia. Viviana, adelante, ¿qué objetos y Bueno, logro? yo encontré el edicto, que vendría a ser como si fuera un papel, un título, una cosa así, una ordenanza. El pozo de los leones, la casa, la ventana, la cámara donde Daniel oraba, el sol, piedra, anillo, palacio, los instrumentos de música, los huesos, los pueblos, naciones y lenguas, la tierra, la ordenanza y el cielo. Eso es lo que más o menos encontré que se nombraba. Ok, muy bien. Me parece muy completo. O sea, tenemos el edicto al principio, ¿verdad? El Sí, de 30 sí. días. Y tenemos otro decreto al final, ¿verdad? O sea, los persas son muy de sacar con reglas y proclamaciones del gobierno y todo eso. Ese tema, bueno, eso de los edictos y decretos también aparece en el libro de Esther, ¿verdad? El cual vamos a leer el Ah, miércoles. Ok, bien. El otro que sigue es, ¿dónde? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué parte del mundo estamos? ¿En qué parte del mundo estamos para esta historia? pastor, puede ser en Babilonia en el año 521 hasta el 486 Bueno, sí, el año viene antes de en Cristo. sí, por ahí estábamos, por ahí, por Puede ser. aquellos años, sí, primero el dónde, después el cuándo, ¿verdad? Entonces sí, Perdón. pero sí va Sí, bien. yo Creo- encontré que era Babilonia, después conquistada por el imperio Aquemenida, puede ser, en manos de Cid. Bueno, eso es lo que yo encontré en el Google. sí, sí, gracias, Viviana. No sé si pueden ver aquí en el mapa, a ver si lo puedo hacer más grande. Lo que ven en rojo es el reino babilonio que cae en el capítulo 5, ¿verdad? Voy a ver si puedo. Esta parte es Babilonia y ahí donde está la boca de los ríos Éufrates y Tigris, pues ahí está el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ese cuerpo de agua se llama el Golfo Pérsico y por ahí corren varios ríos importantes y cerca de ahí está una ciudad, Susa. Susa llega a ser la capital de Persia y Babilonia, o sea, en estos tiempos hubo una transición de poder, ¿verdad? De Babilonia a Susa. Realmente no dice en qué ciudad estamos, pero estamos en el reino, pues ya, en la primera parte del reino de Persa, ¿ok? Entonces estamos en Persa con los persas, perdón. No está, o sea, el punto es que no estamos en la Tierra Santa, no estamos en Jerusalén. Están los judíos exiliados. Ahora, ¿cuándo? Y ya nos comentó Viviana que estamos en el año, en los años, bueno, durante el reinado de Darío, hubo varios reyes llamados Darío. Esto parece ser el Darío el primero, el Darío el Grande. Y muchos de los judíos, o sea, ya están viviendo como libres, ¿verdad? Están bien viviendo, o sea, no están viviendo en una cárcel ni nada de eso. Están viviendo bien, hasta Daniel está participando en gobierno y em, parece que Daniel ya es un hombre de edad avanzada, o sea, ya no es un jovencito, como en el capítulo 1, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 6 y ya pasó mucho tiempo, ya pasó todo el reinado de Nabucodonosor y ya entraron los persas. No sabemos exactamente en qué año, pero puede ser que
que estamos ya por 530, por ahí, pero no importa el año exacto, pero sí, puede que sea por ahí. Bien, ¿cuál es el problema que observan ustedes en esta historia? ¿Cuál es el problema? Veo la mano de Karen. Karen, ¿podría responder esta pregunta o quería hacer otro comentario? Perdón. Bueno, iba a hacer otro comentario respecto Perdón. a la historia y yo estuve, bueno, lo que dice el capítulo 5, el verso 31, que dice que cuando ocurrió la historia, dice que cuando el rey Darío de Media, o sea, dice que tomó el reino. Entonces, que fue lo que encontré en el capítulo 5:31. Bueno, ¿cuál es el problema? El rey Darío se constituye, o sea, busca 120 sátrapas para que gobiernen el reino y sobre ellos pues gobierna Daniel y Daniel pues al ser un joven prudente, un hombre pues muy inteligente, sabio, gracias a la gracia del Señor, pues alguien pues arma un complot para hacerle quedar mal delante del rey. Sí, Eso sería... no, exactamente. O sea, el problema en ciertos sentidos que las envidias, ¿verdad? Estaban envidiosos los otros oficiales. ¿Por qué? Pues, tal vez porque Daniel no, bueno, les caía mal, tal vez por no ser corrupto como ellos, tal vez por su fe, tal vez por ser extranjero, tal vez fue un caso de racismo, un caso de persecución religiosa, ¿verdad? Pero bueno, lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Querían deshacerse de él. En pocas palabras. Excelente, Karen. Muchas gracias. Perdón, veo varias manos levantadas. Jair, adelante. Gracias, Karen. Jair. Sí, profesor. Al igual que mi compañera, precisamente se despertó la envidia en estos hombres porque hay un versículo en los capítulos previos, allá creo que en el capítulo 1, donde dice que Daniel era de un espíritu superior. Y dice la Biblia que tanto él como sus otros 13 compañeros fueron calificados por el rey 10 veces más que los demás personas que estaban precisamente como candidatos a estar en la corte del rey, en el palacio del rey. Y yo creo que precisamente eso fue lo que llevó a los demás a que se despertara esa envidia, que Daniel era superior en todo a ellos, ¿no? Sí, muy bien, Jair. Y pues imagínense, ellos van y manipulan al rey, ¿verdad? Para que hiciera una ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué decreto hizo el rey Darío? Amelia, perdón, Amelia levanta la mano, adelante. Háblenos del decreto que hizo el rey Darío. Muy bien, muchas gracias, pastor. A causa justamente de lo que hablaron mis compañeros que me antecedieron, hablaron acerca de una envidia, justamente porque el rey tenía un aprecio muy especial hacia Daniel. Y él consideraba que le iba a poner pues sobre todo el reino a él, o sea, prácticamente con él iba a gobernar Daniel. Entonces eso despertó la envidia porque estas personas buscaban agradar al rey y el rey no los veía. Entonces, como todo pasa por algo, usted recordará en el capítulo Romanos, no sé si es 5:8 o 8:28, donde dice, a los que aman a Jehová, todas las cosas les harán para bien. Porque esto sirvió, este problema, a causa de la envidia, van e incitan al rey a que él haga una ordenanza de que todo aquel que adore al rey
entonces va a estar bien, y aquel que no, pues será castigado y arrojado a la fosa de los leones. Entonces el rey no se acordó, porque justamente antes de ir con el rey, ellos se juntaron, los gobernadores con los sátrapas, que eran las personas cizañadoras que fueron ante el rey a proponer esto de esta ordenanza. Entonces lograron lo que ellos pensaron, porque su objetivo era básicamente dañar a Daniel, porque no había otras personas más, porque ellos antes de ir con el rey, ellos susurraron y dijeron, no hay forma de acusar a Daniel, porque Daniel es íntegro, porque él es fiel, no podemos encontrar fallas en él, pero sí podemos hacer algo, dice. Entonces empiezan a hacer ese plan a través de esa ordenanza, porque sabían que él era fiel a Dios, y aún con la ordenanza, entonces él no iba a hacer caso a la ordenanza, iba a continuar con su fe en Dios. Y ahí era el pretexto perfecto para poder a él castigarlo y ser arrojado al foso de los leones, ser devorado allí, porque esa era su intención, y sacarlo, digamos, al obstáculo que era pues apreciado por el rey, y ellos sean colocados en el lugar de Daniel y apreciados por el rey. Eso es el problema. Sí, sí, Amelia. Pues imagínense ustedes que que es ilegal orar al Dios verdadero durante 30 días. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Sobre todo si es bajo amenaza de pues, pena de muerte, ¿verdad? ¿Seguirían orando a Dios? ¿Lo harían a escondidas? ¿Lo harían públicamente? ¿Lo harían en un grupo, en una iglesia? ¿O nos esconderíamos? Es muy interesante. Fácilmente pasemos por alto detalles así, porque para muchos de nosotros ya es muy conocida la historia, ¿verdad? Entonces, pero piénsenlo bien. ¿Cómo, qué haríamos nosotros? Abigail, muchas gracias por su paciencia. Veo que pide el micrófono Abigail. No sé si podría resolver el problema de la historia, o a ver si tiene otra duda o pregunta o comentario. Abigail. Sí, era un comentario sobre el problema, que Ujú. aparte de envidia también estaba la mentira, porque en el versículo 7 ellos le dicen al gobernante que todos los príncipes y sátrapas, todos estaban acordados por consejo, y para que llegue un todos tienen que estar de acuerdo, y Daniel no supo nada de eso porque ellos no le habían comentado. Así que hay mentira, hay envidia, que todas esas cosas ellos lo promueven ante el rey para poner al rey en contra de Daniel, para que ponga el edicto como tal. Y el problema, por lo menos, contra los sátrapas se resolvió, porque luego el rey, ellos son quemados, ellos y su familia, porque la consecuencia de lo que ellos hicieron impactó a su familia. Así que muchas cosas muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas no solamente nos perjudican a nosotros, sino a nuestros familiares y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, muchas gracias, Abigail. No me había fijado mucho en ese detalle, pero sí, bien dice usted. Mintieron y manipularon, ¿verdad? Manipularon al rey Darío. Primero Carla, después Lorena. Carla, adelante. Bueno, hermano, primero el problema era, ¿no? De que le dice que, bueno, primero sucedió el rey Darío estaba como rey, pero el rey Darío también tenía unos 120 funcionarios altos, ¿no? Y en las cuales tres estaban por encima, en las cuales era Daniel, uno de ellos. Pero a Daniel no le encontraban ninguna, o sea, era tan agradable al rey que no le encontraban nada malo, ni era corrupto, ni era como ellos. Entonces lo que dijeron es que vamos contra él. Entonces pusieron de pretexto contra él en la ley de su Dios, decían, ¿no? Entonces, como lo veían orar 3 veces, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que él no va a dejar de orar. Entonces, como va a dejar de orar, vamos a decirle al rey que ponga un estatuto en el que dice que nadie debería
dar una petición a cualquier dios u hombre durante 30 días. Y sabían que Daniel iba a cometer ese error y lo hizo, ¿no? No podía dejar de orar o pedir a Jehová, su Dios. Y entonces lo encontraron y entonces triste de eso, pero tuvo que acatar lo que ellos decían, ¿no? Sus tres hombres fornidos y funcionarios, entonces acató eso. Entonces dijo que quien oraba y quien hacía estas días iba a ser botado a la fosa de los leones. Entonces cumplieron, pese a que el rey se entristeció por eso. Entonces lo echaron a Daniel donde los leones, pero en todo ese momento que estaban, entonces fue traída una piedra, dice, y fue colocada en la boca del foso, y el rey la selló con su anillo de sellar y con el anillo de sellar de sus grandes para que nada se cambiara en el caso de Daniel. Pero dentro de ese foso, Daniel mismo estaba ahí, y Dios estaba ahí. Lo sacaron a Daniel de ahí, abrieron el foso y estaba Daniel ahí. Los leones se habían apartado de Daniel porque Dios lo protegió. Entonces, Dios dio la orden de que trajeron a esos hombres, dice que le habían, esos hombres que le habían metido esa idea, ¿no? De que, y entonces cuando Darío vio eso de esa, es como, tenía una prueba más de Dios, ¿no es cierto? De que a Daniel no le hicieron nada a los leones, por tanto, su Dios lo protegió, y entonces eso le sorprendió a Darío. Y entonces contra esas personas perversas que le habían hecho ese mal a Daniel, entonces Darío ordenó a que esas tres personas que le habían hecho daño a Daniel los arrojaran al pozo de los leones, a él y a su familia, ¿no? Entonces, bien, han hecho daño, entonces ellos también han sido castigados por esa razón, ¿no? Darío se dio cuenta. En cuanto a Daniel, prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa. Excelente. Muchas gracias, Carla. Ok. Gracias por, sí, explicar cómo Dios resolvió el problema. Lorena, buenas noches. Buenas noches, ya lo dijeron todo. Es abundar en lo que eso, pero lo único que veo que se resuelve el problema porque él confió en Dios. Daniel confió en Dios a pesar de todo, él confió y ahí se resuelve el problema por la confianza que tuvo y por la fe que él tuvo a Dios. Sí, exactamente, Lorena, exactamente. Daniel confió en Dios y al final de la historia el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Por eso Dios salva a Daniel porque lo ama, ¿verdad? Dios ama a Daniel, pero también Dios salva a Daniel para la gloria de su propio nombre, porque sabe que aquí vamos a estar 2500 años después alabando a Dios por lo que hizo, por la salvación que le concedió a Daniel. Muy bien, amigos, realmente pues ya pasó la hora, pues vamos a apurar un poco estas últimas preguntas. Mil disculpas, pero sí, ha habido sí, buenos comentarios hoy. Vamos a ir un poco más rápido. Así que en breve, ¿de qué se trata la historia? Si desean, pueden publicar también como un tipo título, ¿verdad? Como si fuera película. Pueden publicar un título en el chat, bien pueden, o pueden pedir el micrófono. Juan Reyes. No seas envidioso porque puedes ser echado al lago de fuego. Excelente. No seas envidioso porque, bueno. Ok, gracias Juan Reyes. Alejandro. Y pues yo considero que podríamos darle como título El poder de Dios sobre toda falsedad y mentira. Excelente. El poder de Dios sobre todo. Sí, sobre la mentira. A mí me gusta el Daniel 6:27. Daniel 6:27. En este pues dice que, bueno, habla
De hecho, en el desde el 26 dice, Él es el Dios de Daniel, es el Dios viviente, ¿verdad? En Daniel 6:26. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. O sea, el Dios de Daniel es el Dios viviente. Bueno, algo así. Hay muchas formas. Pregunta 2 para el paso de consolidar. Blazing, no sé si desea dar un título o si desea responder la pregunta 2. Cualquier de los dos está bien, Blazing. Bueno, iba con la pregunta número 2, sobre qué pecado me enseña a confesar esta historia. Bueno, aquí me enseña a confesar el temor, porque veo en Daniel un hombre que fue perseguido, fue amenazado de muerte por lo que él creía, pero veo en él mucho valor, claro, un valor puesto por Dios en él, ¿no? Mucho valor y realmente a veces pues nos dejamos llenar de mucho temor cuando nos toca confrontarnos quizás a personas que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Inclusive podemos tener un temor que va más allá, puede ser a veces un temor financiero y comenzamos a trabajar y trabajar porque no tenemos esa confianza de que Dios va a suplir y eso trae como consecuencia alejarnos del Señor, un temor a la soledad y eso trae como consecuencia que queramos ser aceptados por los demás y podemos llegar a alejarnos de Dios por esa razón. Sí, gracias, Blazing. Muchas gracias. El temor. Cada uno de nosotros puede confesar ese pecado de vivir por temor y pues sí, temor en un sentido es lo contrario de la fe y la confianza en las promesas de Dios, ¿verdad? Gracias, Blazing. Muy buen aporte. Lorena, adelante. También nos enseña a confesar que nosotros somos envidiosos. Ok, el pecado de la envidia, excelente. Sí, Amelia, gracias, Lorena. Excelente. Yo también. Hasta me gusta el comentario de Lorena porque hasta dentro de dentro de las propias iglesias a veces hay mucha envidia, ¿verdad? Envidia por los talentos o los ministerios Exacto, de otros, ¿verdad? Muy buen aporte, Lorena. Exacto. Sí, Amelia, adelante. siguiendo la idea de Lorena, de Blazing, que dijeron el temor, la envidia, yo podría agregar los celos. Los celos, de que a él le tenían celos, también la corrupción. Sí, la corrupción de juntarse, agruparse para planificar en hacer daño, ¿no? A alguien en específico, en este caso como a Daniel. Sería todo. Excelente. Alejandro. Alejandro Gordillo. Sí, señor. Pues yo creo que uno de los también de los pecados es la falta de confianza en el poder de Dios, porque ahí podemos ver que Daniel, a pesar de que le prohíben y le dicen y le hacen, él nunca pierde la confianza y él siempre sigue lo que Dios le dice. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser capaces de que en algún momento, si llegaran a prohibir compartir el Evangelio o hablar de Dios, vamos a seguirnos firmes compartiendo la palabra de Dios o siguiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decirle, por decir algo, a nuestro jefe de que está equivocado en lo que dice o en lo que piensa, sin perder esa confianza de que Dios siempre va a estar al lado de nosotros? Así como quien dice, vamos a estar dispuestos a ir por nuestras convicciones al foso de los leones confiando en Dios. Sí. Pues sí, excelente, Alejandro. Ok, seguimos con la pregunta 3. Solo antes de escuchar sus respuestas, en el chat veo varios títulos que le pusieron a la historia. Blazing escribe El respaldo de Dios. Abigail escribe La conspiración de los malvados. Ricardo Fidel escribe Daniel en el foso de los leones. Y Jair dice No te metas con el ungido. Rafael dice, es para Dios, no es nada imposible.
Sí, Ricardo Fidel menciona los pecados de la envidia, el odio, intriga, cobardía se menciona en el chat, por Jair. Muy bien, seguimos con la pregunta 3, amigos. Karen Quintero, Juan Reyes y Amelia. ¿Dónde ven ustedes el amor de Dios en esta historia? Karen Quintero primero. Bueno, el amor de Dios, primeramente, luego en Daniel, ¿verdad? Obviamente se ve el amor de Dios sobre Daniel, cómo Dios protege a Daniel, pero me llama mucho la atención también de que, pues personalmente, pues veo el amor de Dios en el rey Darío. O sea, al ser Daniel un hombre extranjero, pues no era de su misma, por decirlo así, no compartía sus ideales ni nada de esto, ni no era parte de Israel, ¿verdad? Era un rey contrario, pero aún así, él coloca a Daniel, le tenía confianza a Daniel por su integridad, por su fidelidad. Entonces ahí veo el amor de Dios. Veo el amor de Dios cuando Daniel va, lo llevan al foso de los leones. Veo a un rey preocupado, a un rey que está afligido por lo que está sucediendo. Él intentó de muchas maneras, pues que no sucediera, que Daniel fuera a ese lugar, pero no pudo hacer nada. Pero vemos que tiene insomnio, vemos que está preocupado y se levanta muy temprano y va hasta ese lugar a ver que Daniel estaba bien, porque yo digo que tenía que tener algo de fe, porque cómo va a ir a ver si Daniel estaba bien, porque va y lo llama y le dice, Daniel, ¿será que tu Dios te ha librado? Entonces ahí veo el amor de Dios. Y veo el amor de Dios también cuando él, ya al ver que Daniel sale bien de todo esto, entonces él firma otro edicto y es donde él dice que todos los pueblos, las ciudades, o sea, sobre la faz de la tierra, todos podían adorar al Dios de Daniel. Y me llama mucho la atención donde no es Daniel ni son el resto del pueblo los que dicen que es en el versículo 27 cuando él empieza a exaltar el nombre de Dios, porque quien lo exalta es el rey Darío, no es ni siquiera Daniel. Él empieza a decir que ese es ese Dios grande, y empieza a, ¿verdad? Lo que vemos en el versículo 27. Entonces, veo el amor de Dios ahí, que aún siendo extranjero, él reconoce que el Dios al que sirve Daniel es un Dios verdadero, que es un Dios poderoso, que lo puede librar de lo que, si lo libró de la fosa de los leones, me imagino que él pensaría que lo podía librar de cualquier otra cosa. Entonces veo el amor de Dios también en ese rey, de que cómo Dios obró a través de él, ¿verdad? No solamente, pues, obviamente lo veo en Daniel, pero también lo veo en ese rey. Entonces así es el amor de Dios hacia nosotros en la actualidad. Ahora lo podemos aplicar a nuestras vidas, de que Dios puede tomar a cualquier persona y usarla. Esta sería mi participación. Sí, muchas gracias, Karen. Okay. Sí, muchas gracias por su aporte. Juan Reyes. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hermanos, hermanas, aunque muchos planeen hacerte caer o hacerte daño, Dios te librará de todo, así como Daniel le mandó un ángel para que le cerrara la boca de los leones. Así Dios te mandará un ángel para que nada ni nadie te haga daño. Sí, Dios nos envía también, envía sus ángeles a cuidarnos y protegernos, ¿verdad? Tenemos la confianza de que si algo nos sucede, pues es para bien también, ¿verdad? Porque en algunos casos Dios sí permite, ¿verdad? Que nos suceda algo que parece una tragedia, pero a la vez, hasta en esos casos, sabemos que Dios nos está cuidando y salvando a su manera, ¿verdad? Muy bien, amigos, muchas gracias. Vamos a tener que seguir, perdón, por tiempo. Seguramente Dios protege a Daniel y te protege a ti. Dios salva a Daniel de los leones
y te salva a ti. De los leones, bueno, no sé si alguien aquí literalmente ha sido salvado de los leones, pero seguramente te ha salvado de algún mal y peligro físico, pero más bien, aún más importante, te ha salvado del león rugiente que busca devorar tu alma, que busca llevarte al infierno. ¿Y cómo te salvó del león que te quiere devorar? Te salvó por medio de otro león, el león de la tribu de Judá. El Señor te librará de todo mal y te va a preservar para su reino celestial. El Señor, Él dirige todos los asuntos de la creación para nuestro bien. Am, el hombre no es dueño de su destino. Dios no le es dado al hombre, al caminante, dirigir sus propios pasos. Dios gobierna los asuntos de este mundo, los reinos, los presidentes, la economía, pandemias. Dios es el Rey de Reyes. Ese es el tema principal del libro de Daniel. No hay otro como él. No hay otro como él. Ok, vamos a pasar, perdón, a unas cosas que les quiero dejar en conclusión. Amigos, la verdad, ¿cómo era la vida en exilio para para los judíos en Babilonia? La verdad, les fue bien en muchos sentidos. Dios les dice, construyan casas, planten jardines, van a comer ahí, se van a casar sus hijos, van a tener nietos y pues van a crecer como un pueblo. Y hasta les dice, procuren la paz de la ciudad. O sea, busquen la forma de ser una bendición para la gente de ahí de Babilonia y los persas. Hasta Dios les dice que oren por los babilonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les conviene así para vivir en paz allí. No vamos a leer estos versículos desde Jeremías 29, pero ahí si lo quieren anotar y leerlo después. ¿Ok? O sea, les iba a ir bien en Babilonia, es el punto. Pero Dios tenía un plan. Este sí vamos a leer. ¿Quién nos haría el favor de leer Jeremías 29, 10, 11? Jeremías 29, 10, 11. Están aquí en la pantalla. El señor ¿Daniel? Alejandro Gordillo, por favor. Listo. Dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, palabra del Señor. Excelente. O sea, Dios les dijo, les va a ir bien. Y los judíos hicieron caso en cierto sentido y prosperaron ahí en Babilonia. Em, Fue difícil en un sentido estar lejos de su tierra. Algunos de ustedes viven fuera de su país natal y es complicado, es difícil, tu corazón queda en otra parte, ¿verdad? Queda en tu tierra en un sentido. Así era para los judíos. Su corazón quedó en Jerusalén, en Judá, pero ahí ya tenían sus vidas en Babilonia. Pues siempre querían regresar, ¿verdad? Su idioma cambió un poco, el idioma hebreo. Digamos que se mezcló un poco y empezó a cambiar y ya de aquí en adelante hablan, se puede decir un dialecto del hebreo que no es el hebreo puro como antes, ya hablan el arameo, un poco más arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel, buena parte del libro de Daniel se escribe no en hebreo, sino en arameo. Este capítulo 6, Daniel 6, el que estudiamos hoy del foso de los leones, se escribe en arameo. ¿Okay? O sea, hablan tanto hebreo que arameo. Babilonia era una ciudad ya muy antigua, ya tenía más de 1000 años
en los tiempos de Daniel. Ocupaba 2 lados de un río grande, el río Éufrates. Tenía muros. Estos muros todavía uno puede verlos hoy, pero obviamente no son originales. Fueron reconstruidos para darnos una idea cómo eran sus muros. Algo así era su templo, un zigurat, que era un templo a Marduk, Marduk, el dios principal de los babilonios, y los jardines colgantes, jardines colgantes de Babilonia. Se conocen como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? El- en fin, los babilonios eran conocidos por su sabiduría, sus logros de arquitectura, su astronomía, conocimiento científico. O sea, con razón, Daniel y sus 3 amigos fueron preparados, capacitados como magos o sabios. Es la palabra mago que se utiliza aquí. Es muy posible, probable, hasta me atrevo a decir, em, probable que de dónde eran los magos que llegan a visitar al niño Jesús. Dice, del oriente. ¿Qué países quedan directamente al oriente de Judá? Pues Babilonia, Persa, Susa, lugares así quedan directamente al oriente de Jerusalén, de Judá. Puede ser que los magos que estudiaron junto con Daniel, ¿verdad? 500 años antes, llegaron a escuchar profecías de un Mesías, un rey judío, y por eso relacionaron la apariencia de una estrella especial, una estrella fuera de las normales, ¿verdad? Que identificó, que señaló el nacimiento de un rey en, en, en Judá. Puede ser que estos son los magos, digamos, que vienen de la cultura babilonia y persa. Ok, mis amigos. Yo creo que hasta ahí llegamos para hoy. Voy a pasarles el... Permítanme un segundo. Sí, aquí, el video 6 y también vamos a leer el libro de Esther. Ahora bien, lo mejor sería leer todo el libro. Yo sé que tal vez algunos no van a tener tiempo para leerlo de aquí hasta el miércoles. Así que les voy a pasar si solamente tienen tiempo para 1 o 2 capítulos, serían estos. Pero si alguien tuviera tiempo, sería mejor leer el libro de Esther, o bien, si quieren, podrían escuchar. Hay muchas Biblias, la Biblia hablada, audio Biblias, digamos, en YouTube hasta. Y me parece que se puede escuchar el libro de Esther en menos de 1 hora. Hasta alguien me dijo que es como 45 minutos. No sé si alguien del grupo podría buscarlo y compartirlo en el grupo para este curso. Un vínculo en YouTube que tiene todo el libro de Esther. Pastor, Sí, díganos. hay una aplicación que se llama YouVersion. O Sí, sea, lo voy a escribir acá en el chat. excelente. YouVersion, que es una aplicación que trae más o menos 27 versiones diferentes de la Biblia. Ahí está la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 60, la 95, Ujú, la Biblia del Oso. O sea, vienen todas las versiones de la Reina Valera prácticamente, la 900 creo que también viene. ujú. Viene también la nueva versión internacional y demás. Y en esta, la Reina Valera 60, viene narrada completamente toda la Biblia de principio a fin. La 95 viene solamente en el Sí, Nuevo Testamento, pero viene como actuada. Y así hay diferentes versiones que vienen con la lectura completa de la Biblia. Entonces ahí se puede escuchar completamente, uno puede graduarle la velocidad, los capítulos que uno quiere escuchar y así demás como si fuera porque es una persona la que la está leyendo, no es un computador ni nada, sino es sí, una persona. sí.
Sí, está buenísima esa aplicación, recomendadísima. La tengo y la utilizo a diario, Alejandro. Buena. Si alguien hasta tiene el link para la aplicación, la podría compartir en el grupo de WhatsApp para este curso, sin problema. Sí, sería bueno para los que todavía no la tienen. Ok, amigos, pues muchísimas gracias. Vamos a orar y pues alabar a Dios por salvarnos de los leones, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has salvado de las fauces de los leones. Pues me refiero a todos tus enemigos que nos quieren atacar, devorar, tanto en pues los seres espirituales, los demonios y el diablo que nos quieren hacer caer, desean nuestra muerte espiritual, pero Señor, tú, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, los has vencido ya y te alabamos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a protegernos, cuidarnos y que envíes tus santos ángeles cada día a protegernos de todo mal y peligro. Que nosotros alabemos tu nombre en todo lo que hacemos. Señor, que nosotros seamos fieles, íntegros, llenos de oración ferviente y constante como Daniel. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y pues en el momento de la prueba que nosotros pues que seamos constantes, firmes, fieles y valientes, igual que Daniel. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido todo esto. Amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Tuvieron muy buenos comentarios hoy y para mí fue muy edificante la clase. Que Dios les bendiga mucho. Feliz noche, pastor. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a Bendiciones. todos. Hasta el miércoles. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Chao, chao.